Bien, señores, tenemos a Fulgencio Espinal, dirigente del PRD, quien vamos a hablar dos cosas con Fulgencio. Una, hoy cumple años Peña Gómez. Fulgencio fue de los hombres que estuvieron cerca del doctor Peña Gómez y que hoy cumpliría 77 años el doctor Peña Gómez. Yo creo que con el promedio de vida del hombre en este tiempo, se puede decir que se fue a destiempo. El señor Fulgencio Espinal también es un conocedor profundo de esa organización que se llama Partido Revolucionario Dominicano. Le damos la bienvenida y apreciamos su presencia aquí, Fulgencio. Vamos a dar un poquito de política aplicada. ¿Qué puede hacer el PRD con las enseñanzas de Peña Gómez para poder aplicarla a la unificación necesaria de esa organización? Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Primero, distinguir el tipo de periodismo que desarrolla este medio. En primer lugar, porque es muy difícil poder hacer un periodismo objetivo en una sociedad tan parcializada, tan fanatizada, y en un medio mediante el cual, si usted no está de acuerdo con los intereses creados, el medio desaparece. Entonces, desde el punto de vista de mi condición de comunicador, cuando me levanto, lo primero que hago es que oigo a doña Grace, que es la que me orienta y hace un periodismo objetivo, un periodismo interpretativo, muy objetivo, que logra uno salir de la tensión, porque hay un periodismo de tensión, un periodismo de escándalo, que psicológicamente hace daño. Tú sabes que, entonces, este es un periodismo escúchame, tú acabas saludable de usar un término que nosotros vivíamos pero no percibíamos. Tú sabes que se hace un periodismo de estridencia y de tensión, que vive a uno claro, vive constantemente, sí, así es, preocupado por lo que puede venir y no por lo que es. Y yo creo que esa es una visión interesante tuya de periodismo, no de tensión, sino de distensión. Pero no, y es un periodismo, y además es un periodismo de fondo. Sí, hasta con música de fondo. Y es un periodismo constructivo, orientador, y me propuse al venir que José Francisco me permitiera unos minutos para hacer ese reconocimiento. Yo tengo un compromiso con José Francisco Peña Gómez, y ese compromiso es ser consecuente con su pensamiento, con su accionar, con su biografía. Es un hombre que jamás en la vida cambió, y nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil si se cambiaba esa trayectoria de Peña Gómez. Por eso, cuando comenzó ese movimiento de desviar a Hipólito Mejía del pensamiento de Peña Gómez, nosotros fuimos donde él y se lo dijimos. Yo no fui funcionario de su gobierno porque él entendía que tanto Flores Estrella, Tomás Castro y yo podíamos perjudicarlo en su proyección, que nosotros sabíamos que ya él tenía un proyecto continuista. Pero entendíamos que cierta sensibilidad de un hombre que Peña Gómez lo distinguió como candidato vicepresidencial, porque Hipólito no era político, Hipólito lo que era es un productor agrícola exitoso, pero no era político. Y fue Peña que en aquella circunstancia de el café con leche, el propio perjuicio de color que persiguió a José Francisco, desgraciadamente lo persiguió, hizo en ese momento, emergió en la palestra política el compañero Hipólito Mejía. Entonces, sabíamos que esa reelección iba a descarrilar la trayectoria histórica del Partido Revolucionario Dominicano. Hicimos conciencia en el sentido de lo que pasó con el compañero Jacobo Magluta, que no se debía volver a repetir.
Pero inmediatamente se ganaron esas elecciones congresionales que el partido consiguió 29 senadores. Se comenzó a decir que 25 eran de Hipólito y 4 eran del partido. Ese era el análisis que se hacía, porque el señor Mejía se lanzó a hacer esa campaña electoral personalmente. De ahí el éxito de esos 2 primeros años. A partir de ahí, entonces, una total desvinculación del compromiso político que se hizo. Y ya se conoce que se fue al Congreso, que se compró la voluntad de los legisladores, y entonces se entró en lo peor, que fue desconocer el sacrificio que hizo José Francisco Peña Gómez, en el sentido de renunciar a su gloria política, de ir a la presidencia de la República, a cambio de, en una crisis como la que se presentó en 1994, conseguir un legado histórico que a él lo complacía, establecer una constitución antirreeleccionista. José Francisco, yo fui donde él y le dije, pero ¿cómo es posible que después que el presidente Clinton te ha mandado un mensaje de que haga una huelga de resistencia nacional? Lo que se pensaba es decir, que pelee tu triunfo electoral que tú has obtenido. Tú sales con esto. Me dice, no, precisamente es un legado que quiero dejarle. Aquí no puede haber, yo no puedo darle a Balaguer. Discúlpeme, señor Sí. Fulgencio. Usted está diciendo que en la crisis electoral del 1994, el doctor José Francisco Peña Gómez recibió una llamada. No, una llamada no. ¿Cómo fue con lo de Bill Clinton? Lo puedo decir, Sí. y lo tengo ya en un libro redactado. El compañero Rafael Lantigua, Sí. que es miembro del Partido Demócrata, fue a una convención a los en Estados Unidos, en el estado de San Diego. Y desde San Diego, allí se trató la crisis dominicana. El presidente Clinton le preguntó, ¿cuenta con parte del ejército? Sí. ¿Cuenta con parte de los empresarios? Sí. Porque ya yo tengo un informe que me dice que él ganó las elecciones y que fue una burla. Dígale que sí. ¿Le dio el apoyo? Claro, se lo mandó. Y el compañero Rafael Lantigua vino aquí y se lo dijo al doctor José Francisco Peña Gómez. El doctor José Francisco Peña Gómez, que era un hombre minado ya con su salud, estaba minado ya con su salud. El doctor José Francisco Peña Gómez pensó en 2 alternativas. Pensó en la Revolución de Abril, Sí. lo que fue eso. Pensó en la intransigencia de Balaguer, de salir con los pies por delante desde el poder, el gran nacionalista. Y dijo, no, yo no puedo meterme en estos riesgos. Y de ahí fue entonces cuando en las negociaciones consiguió cortarle 2 años a Balaguer y que se hiciera una reforma antirreeleccionista. Es en ese sentido entonces donde el compañero Peña Gómez dice, ese legado se lo voy a dejar a la historia. Porque yo he hecho una tesis política antirreeleccionista. He combatido a Balaguer, combatí el continuismo de don Enrique Cabral. Honro la Constitución de 1963, que establece la no reelección del presidente y el vicepresidente. Y yo no puedo realmente sumarle al país más problemas. Entonces, sacrifico esa gloria personal mía por esa transacción política. Eso hizo el compañero José Francisco Peña Gómez. El compañero Hipólito lo sabía. Él lo sabía eso. Era un hombre de confianza. Entonces, todo eso lo descarriló. Todo eso. Porque se sabía que, primero, esas elecciones no se iban a ganar por la situación económica que tenía el país. La quiebra de Baninter, el propio comportamiento de él, un presidente que no educa, porque él no educaba. Un presidente risible, insensible, con una serie de salidas del atípico, impropia de cualquier jefe de Estado. Los jefes de Estado lo que hacen es que educan. Entonces, se sabía que había una desconexión con la clase media, fundamentalmente con los sectores que cultural y políticamente seguían el pensamiento de Peña Gómez. Pero él fue a esa reelección. ¿Y cómo se hizo aquello? Que lo vio todo el mundo, comprando. Danilo Medina
expulsó 13 diputados de su partido que se vendieron. Y además, ¿cómo fue aquella escala de violencia para tratar de mantener a la presidencia de la Cámara de Diputados a Lila Alburquerque? Porque hubo una alianza con Balaguer. Balaguer entendió que ese era el momento de él vengarse del PRD, de ese PRD que lo persiguió tanto con la reelección. Y Balaguer dijo, no vamos, yo voy, yo lo apoyo. Y termino dividiendo el partido. Y efectivamente, ¿cómo terminamos? Con una derrota, habíamos alcanzado un 50%, quedamos un 31%, la clase media se marchó del partido. Y luego entonces, a un dirigente histórico de la categoría de Atuey de Camps, quizás el más valorado después de José Francisco Peña Gómez, sí, expulsarlo, dizque por alta traición, en un juicio pocas veces visto, no se le permitió hablar. Es más, ahí se dijo que el camarada Stalin extirpaba a los traidores. Eso dijeron los marxistas, los estalinistas que acompañan a Hipólito Mejía, cuando se produjo la expulsión del compañero Atuey de Camps. Luego se convocó un comité ejecutivo y luego se convocó hasta un pleno nacional, 1000 y tantos de dirigentes. A un dirigente de esa categoría. A partir de ahí el partido no ha sido el mismo. Y no ha podido ser el mismo porque el PPH se convirtió en una tendencia caudillista. ¿Tú consideras que hay un antes y un después de esa reelección? Totalmente, hay un antes y un después. Es decir, el PRD no ha vuelto jamás a conciliarse. Y no ha vuelto a conciliarse porque Hipólito decidió convertirse en caudillo. Hipólito entendió que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, ese grupo económico ya tenía fuerza para mantenerlo a él presente, pendiente. Pero Atuey lo reivindicó con el pacto ya del 2012. Yo no creo que Atuey lo reivindicara, no, Atuey no lo reivindicó. A mí no me parece que lo reivindicara, ¿no? Él no lo reivindicó porque cada vez que vive hablando, vive acabando con esa decisión reeleccionista. A mí me parece que en esas circunstancias políticas, el oportunismo político es parte de las posibilidades de las encuestas que el propio Hipólito destruyó, porque él mismo lo destruyó cuando comenzó a pelear con las domésticas, que eran todas nuestras, con los comerciantes que no le iba a pagar, con es decir, un gobierno que se declara pícaro que no va a pagar, y todas aquellas inconsecuencias para sumar votos. Entonces, esa decisión, como dice don Julio, estableció un antes y un después. Un antes y un después en el partido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos planteamos? Nosotros nos planteamos recuperar ese partido de Peña Gómez, recuperar un partido institucionalista, un partido en el que se pueda hacer una oposición constructiva, una oposición provechosa. Pero esto no ha permitido. Esto no lo ha permitido porque él sigue presente. Y él es un elemento de tensión. Si él se hubiera retirado de la aspiración política, en el partido se hubiese podido llegar a un acuerdo. Claro que sí. Señor Fulgencio, en esa descripción histórica que usted ha hecho, que ojalá pueda estos temas discutirse en las escuelas de nuestra historia reciente, ¿dónde quedó la continuidad del pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez? ¿Y quién lo encabeza en este momento en el Partido Revolucionario Dominicano? Bueno, ha habido una ruptura y en esa ruptura ha habido un olvido del pensamiento de José Francisco Peña Gómez. Ahora bien, desde el punto de vista crítico, nosotros tenemos que aceptar que el esfuerzo que ha hecho el compañero Miguel Vargas Maldonado por tratar de disciplinar el partido, por tratar de establecer nuevamente la no reelección, por impedir que un caudillo se repostule y impida el desarrollo sociológico del Partido Revolucionario Dominicano, porque se estanca en una oligarquía política. Mire, aquí vino Felipe González hace unos 10 años y dijo, tengo 30 años, habló con nosotros, tengo 30 años viniendo aquí y estoy viendo la misma gente. Ya Felipe González había dado el paso, después de gobernar 14 años en España, de darle el relevo a José Rodríguez Zapatero. Y Felipe González decía, yo quiero ver
yo quiero que este partido se renove. Bueno, pues ese es el mismo sector que está con Hipólito Mejía. Es decir, es un estancamiento, además de generacional, conceptual. Se olvidaron, hubo una ruptura total. Y se entendió entonces que a través del uso del nombre de Peña Gómez, a través de un instituto, que le pusieron su nombre, pero que en el fondo es fementido, una serie de compañeros, porque ese instituto es una ONG que recibe recursos del Estado, que están en tarifas, están pagos, asalariados, le rinden culto al nuevo caudillo. Y sin él no es posible nada. Y se ha demostrado que cada vez que él va a elecciones la pierde. ¿A quién se le ocurre, me pregunto yo, en esto, sacar una encuesta y decir, mira, de acuerdo a esa encuesta, tú y yo ganaríamos las elecciones? Yo soy el candidato a presidente y tú eres el candidato a vicepresidente. Y se sale entonces a hacer campaña electoral, a hacer recorrido. Es decir, eso está totalmente contrario a lo que nosotros entendemos que debe vivirse hoy. Hoy debe ser un momento de reflexión, un intento de ver si estos compañeros entienden que se debe volver al camino de Peña, que se debe renunciar a esa tendencia del caudillismo, que con un apoyo económico, un grupo de corifeos mantienen la exaltación de un caudillo pedestre. Porque si tú me dijeras que se trató del caudillismo a lo Balaguer, que era un hombre lúcido, o del caudillismo a lo Leonel Fernández, que es un hombre lúcido, o a lo Bosch, pero no. Se trata de una persona que solamente porque es una realidad social y económica, hay que mantenerla vigente. Entonces, estorba el desarrollo histórico de la organización política. Pero tú sabes que es una ruptura con ustedes. Desde el punto de vista ideológico, sí, hay totalmente. Porque el problema del PRD es ideológico, doña Grey y mi querido profesor. Es un problema ideológico. Es un problema de visión de partido, de concepto de partido. Entonces, se ha querido rivalizar el problema entre personas. No. Es un problema de esencia ideológica. Y es ahí. Yo quisiera que se me consiguiera un vaso de agua. Sí. Porque si nosotros observamos el desarrollo del PRD, hubo una escuela política de nuestra generación que se cerró en el gobierno de Hipólito Mejía, esa escuela política. Hubo una escuela política en la cual a nosotros se nos dio una clase de los orígenes del PRD. Y el PRD en 1939 se siente fascinado por la decisión del presidente de México, el presidente Lázaro Cárdenas, que gobernó 36-42. Había sido un caudillo revolucionario, un fusil de esa revolución. Hizo la reforma agraria, nacionalizó el petróleo y frente a un pueblo que le pedía que se siguiera en el poder, dijo no. Y estableció el Estado antireeleccionista, la no reelección y el sufragio efectivo. Los compañeros que se reunieron en La Habana, Cuba, estuvieron precisamente influenciados de aquello. En América Latina había, en ese momento, creo que usted había dicho, unas 12 dictaduras, más o menos. Más o menos había en América Latina. Era un fenómeno continental. La construcción del PRD fue un fenómeno de consecuencias continentales, porque era una corriente que venía desde el Perú hasta Costa Rica, pasando por una serie de ilustres personajes que se dedicaron y contribuyeron a ese proyecto. Pero nació con problemas de contradicción. Bueno, sí, nació con problemas de contradicción, pero fueron contradicciones sentimentales. El PSOE también. El PSOE también nació con problemas de contradicción. Todavía anda Alfonso Guerra por ahí dando zapatazos. Son sensibilidades del socialismo, el solchaguismo que lanzó al gobierno de Felipe González por el neoliberalismo. Tuvo contradicción con la ortodoxia de Alfonso Guerra. Son contradicciones que se dan.
Ahora, nosotros nos sentíamos fascinados por ese origen histórico. ¿Por qué? Porque en ese momento usaba la reelección para quedarse en el poder en Paraguay Stroessner, Somoza en Nicaragua, Batista en Cuba, Trujillo, y entonces se establece un partido de ideas, no un partido de caudillo. Es más, ni presidente tenía el PRD, tenía un secretario general, para establecer un partido de ideas y no de caudillo. Y un partido antireeleccionista, un partido antifascista, así se define. En ese momento el fascismo era lo que influía en el mundo, se apoderaba de un sector de la clase obrera europea. Y en ese momento, entonces, esa organización política, en los emigrados que existían en México, en Guatemala, en Aruba, en Curazao, en Venezuela, en Puerto Rico, en Nueva York, en esos emigrados, logra a través de una revista que se llamaba Quisqueya Libre se llamaba la revista, en que escribían Juan Bosch, escribía Juan Isidro Jiménez Grullón, escribía Violán. Esa ruptura fue... Esa revista logró crear un pensamiento de esa sociedad que vamos a construir en Santo Domingo cuando lleguemos. Y cuando se triunfó en 1962, entonces se establece la no reelección en la Constitución de 1963. Bueno, señor Fulgencio, hoy es el aniversario del natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Hay alguna actividad para este día? El doctor Alberto Despradel, cariñosamente Chico. Nosotros tenemos... Hay un video ahí. Nosotros tenemos un video, quizá lo podemos pasar, del compañero Peña Gómez, que doña Peggy ha preparado, su esposa. Bueno, pues con eso vamos a terminar, porque ya se nos agotó el tiempo. Pues nosotros tenemos hoy en la Casa Nacional una charla que va a dar el doctor Alberto Despradel. Él fue su asesor en política europea y es una persona apropiada para en estos momentos hablar del pensamiento del compañero Peña Gómez. Vamos también... ¿A qué hora? Eso es a las 4 de la tarde. Sí, en la Casa Nacional. Sí, allá habrá poesías. La Winston Churchill. Habrá poesías, habrá canto. Vamos a recordar a José Francisco en el día de su nacimiento. Cumpliría 77 años. Como dijo don Julio Jacín, precisamente murió muy joven. Murió muy joven, pero su obra nosotros consideramos que hay que mantenerla. Y el aporte que hacemos es hacer culto, transformar un partido que vuelva a pensar y actuar como José Francisco Peña Gómez. Bueno, señor Fulgencio Espinal, gracias por acompañarnos en esta mañana en la revista 110. Amigos, ha terminado la jornada de trabajo de la revista 110. Mañana será otro día y nos despedimos con ese video que nos mandó doña Peggy sobre el doctor José Francisco Peña Gómez. Para hablar de ti debemos caminar con la frente bien en alto. Hay que ponerse en tu lugar para hablar de ti. Hay que decir perdón y con amor luchar por nuestra libertad, como soñaste tú. José Francisco Peña Gómez, maestro de escuela en un país de analfabetos, desconocido cuando el nombre y el apellido podían contar más que el dinero, negro en una patria racista, que durante casi 4 décadas fue protagonista de los principales acontecimientos políticos del país. Desde entonces, su nombre marcharía unido a la sigla del Partido Revolucionario Dominicano. Y en nombre de ese pueblo... El liderazgo de Peña Gómez, forjado durante los intensos acontecimientos políticos de las décadas de los 60 y los 70, se consolida con el triunfo del PRD en el 1978. Peña Gómez fue síndico de la capital entre 1982 y 1986. Esa gestión le permitió adquirir experiencia de Estado y demostrar que es posible administrar las instituciones públicas con honradez y pulcritud. Bajo sus orientaciones, se crearon las juntas de vecinos como espacios adecuados
para la participación comunitaria en los gobiernos municipales. Cuando yo entregué el ayuntamiento, ¿tú sabes lo que decía el Banco Interamericano de Desarrollo? Que el ayuntamiento de la capital era una institución modelo, no solamente en el país, sino en América, y decía registro contable claro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo adiestré mi personal y me preparé, yo estudiando a fondo también, porque es que no se puede ir al poder a improvisar, y eso es lo que hay que hacer en este país. Desde luego, hay que pagarle un salario decente al empleado público. Hay que darle estabilidad en el empleo. Para hablar de ti hay que sentir amor, abrazarse a tus ideas, hay que pedir perdón, perdón. Para hablar de ti se necesita penetrar en tu interior, vivir como viviste tú, amando al pueblo con todo tu corazón. Para hablar de ti debemos caminar con la frente bien en alto, hay que ponerse en tu lugar. Para hablar de ti hay que decir perdón y con amor luchar por nuestra libertad, como soñaste tú. Hombre de ébano, eterno como el diamante, inmenso